Entonces, lo que yo voy a tener acá, no sé quién está viendo televisión y tiene el micrófono abierto. Sería A2 sobre A1 al cuadrado menos A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar primero estos dos, ¿listo? Multiplicar primero estos dos. Entonces, abajo me va a quedar esa multiplicación, ¿cierto? O sea, área 1 al cuadrado por área 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué se tiene que hacer después cuando uno está restando fraccionarios? Lo que se hace después es tomar esto de acá, que ya multipliqué, y lo divido en este. Dividido. Cuando yo divido el área 1 al cuadrado por el área 2 al cuadrado, creo que aquí se me faltó el 2. Jessica, cierra el micrófono otra vez antes de que empieces a decir que ellos no sé qué. Y entonces lo que tiene uno es el área 1 al cuadrado por el área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado. Es decir, solo le queda el área 2 al cuadrado. Y lo multiplica por el de arriba. Después de que divido, multiplico por el de arriba. Es decir, área 1 al cuadrado por área 2 al cuadrado dividido área 1 al cuadrado me da área 2 al cuadrado. Multiplicado por 1, pues me da área 2 al cuadrado. Menos, el menos de acá. Y lo mismo, esto de acá, dividido en esto y multiplicado por el de arriba. Y eso me va a dar... Mejor carita feliz. O carita feliz, como quieran. Eso me va a dar área 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, profe, qué pena. ¿sí? Profe, qué pena, no era 1 sobre área 2 al cuadrado menos Sí, 1 sobre área 1. Ah, ¿era la 2 menos la 1? Ajá. Sí, pues, porque si no el resultado va a dar negativo, ¿no? Porque el área 1 es más grande que la pequeña, ¿no? entonces, espere, le hacemos aquí el cambio. Vale, una flor para otra flor. ¡Ay, tan lindo! Moco para otro moco. Ay, cochina. Que se note que están poniendo cuidado. ¿Quién fue? ¿Diana? Creo que era Diana. La pillamos. Bueno. Vamos a cambiar entonces ese errorcillo que teníamos, porque no me acordaba porque me borró todo. ¿Área 1 sobre menos 2 o 2 menos 1? 2 menos 1. 2 menos 1. Entonces aquí me queda 1 menos 2. Ya. Listo. Bien. Y entonces, ya cuando hago esto, la ecuación que me va a quedar es la siguiente. Profe, pero la de abajo no es... Bueno, no. Da igual, Nada. estamos, Pero el Y área la de 1 abajo no es sería igual la grande. y al revés, ¿no? está Pero como se multiplicando. está multiplicando. No importa. Área 1 por área 2 es igual que área 2 por área 1. Eso no. Da igual. Entonces, lo que tendríamos es delta, la diferencia de cabezas pisométricas sería igual al caudal al cuadrado sobre 2G, que multiplica lo que nos acaba de dar. Área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado sobre el área 2 al cuadrado por el área 1 al cuadrado. ¿Qué hago? Ahora, pues paso esto de acá, ¿cierto? Paso esto de aquí, lo paso a dividir al otro lado. Entonces, al final lo que yo voy a tener es delta de h asterisco. Y si quieren pasar de una vez el 2G a multiplicar, pues se hace. Entonces les va a quedar 2GH, 2G delta de h, ¿cierto? Ya se va apareciendo a Torricelli, porque todo termina siendo Torricelli, sobre el paréntesis que teníamos acá. Área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado sobre
área 2 al cuadrado por área 1 al cuadrado. Eso va a ser igual al caudal al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hago después? Puedo hacer nuevamente ley de extremos y orejas y sacar raíz. Entonces, lo que yo voy a tener es que el caudal, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz de, me quedaría arriba, 2G delta de H asterisco por el área 1 al cuadrado por el área 2 al cuadrado sobre el área 1 al cuadrado por el área 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Puedo seguirlo simplificando? Sí, efectivamente lo puedo seguir simplificando. Y es que estas de acá están al cuadrado y están multiplicando lo demás. Y como están al cuadrado y están en una raíz cuadrada, pues lo que yo puedo hacer es quitarle estos cuadrados y sacarla de la raíz, para que al final tengamos la ecuación del caudal en un tubo venturi. Y esa ecuación es que el caudal es igual al área 1 por el área 2 multiplicado por la raíz de 2G por delta de H asterisco sobre el área, aquí abajo es menos, ¿no? El área 1 al cuadrado, ay, espere. El área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Y esta sería, ¿no?, la respuesta final de ese despeje. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿Cómo determinamos lo de las cabezas piezométricas, profe? Ya les voy a explicar eso. Es una buena pregunta. Pero hasta aquí, hasta el despeje, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Bien. No, profe. Miremos un momento esa ecuación de negro. Miremos un momento esa ecuación de negro. Si ustedes tienen un tubo Venturi por el que pasa un fluido, X o Y fluido, ¿qué términos de esa ecuación son constantes y qué términos no son constantes? Las La alturas. gravedad. Entonces vamos a Altura, poner aquí primero las constantes. Constantes. Las áreas. Las áreas. Ujú. Entonces, las constantes. No. El La área. gravedad. ¿Sí o no? Si uno tiene un tubo, póngale cuidado a esto, si uno tiene un tubo Venturi para medir el caudal, pues ese tubo siempre tiene las mismas áreas. Las áreas no pueden cambiar, no puede ser que el tubo al principio era más grande y luego es más chico, o cuando pasa más agua entonces el tubo se vuelve más grande. No, el tubo siempre sigue siendo el tubo. Es decir, que tanto las áreas como los diámetros, todas las áreas, la 1 y la 2, son constantes. ¿Listo? ¿Qué más es constante? la gravedad. La gravedad también es constante. ¿Y qué más es constante? La altura. No. No, porque es variación de la altura, ¿no? Sí, es El el mismo. caudal. Porque es la El variación de caudal. las cabezas piezométricas. Entonces, lo otro constante Ah, es el sí, número sí, 2, sí. ¿no? Porque el 2 es un número Ujú. posible, eso no tiene ahí pierde. Y obviamente, entonces, fíjense en lo siguiente, lo que voy a hacer ahora. Lo que yo puedo hacer en Excel es volver todo esto una constante. Porque siempre, 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 siempre va a ser la misma constante. Siempre va a ser la misma constante. Es decir, que el caudal va a ser esa constante multiplicada, ¿cierto? Por lo que no es constante, que sería la raíz de delta de H asterisco.
O si ustedes lo quieren ver como la ecuación de Torricelli, pues también se la podemos dejar como la ecuación de Torricelli, vea. Que sería que el caudal es igual a una constante que depende solamente de las áreas. Los voy a poner aquí amarillo. Que depende solamente de las áreas. Esa sería la constante amarilla. Multiplicada. Uy, ¿qué hice? Multiplicada por la raíz de 2G delta de H asterisco. ¿Vieron? Ahí está su Torricelli. Entonces, yo me puedo ahorrar mucho trabajo, demasiado trabajo. En Excel, si programo esto así, programo una constante y programo que el caudal es la constante por la raíz de 2GH. ¿Entienden eso? Sí, señor. Entonces, la primera tarea que les voy a dejar hoy es que programen en Excel. Pero profe, sería como allá primero, como las áreas, ¿no? Las cosas. Sí, pero es que fíjate que eso cuando tú tienes una tubería, eso nunca te va a variar. O sea, tú nunca vas a tener que cambiar esas casillas. Tú vayas un número y ese número siempre es el mismo porque siempre tiene las mismas áreas, siempre tiene los mismos diámetros. ¿Bien? Ah, ok. Ya. Entonces quiero... Un segundo. ¿Cómo saco esa constante? Esa constante es A2 por A1 sobre la raíz. ¿Cómo? Bien, No entendí cómo una sacar buena esa pregunta. constante. Saque la constante programando en Excel así. El área 1 por el área 2 sobre la raíz del área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Porque las áreas siempre son constantes. Ok, o sea, tendría que hacer dos cálculos. No, porque usted lo programa para cualquier tubo Venturi. ¿Sí me entiende? O sea, solamente con... es una raíz. Ah, con if. Sí, señor. No. O sea, usted no tiene que programar ningún if porque eso siempre va a ser una constante. O sea, usted pone en Excel cuánto es el diámetro 1, cuánto es el diámetro 2. Con esos dos diámetros, usted ya pone una casilla que le calcule el área, porque es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y ya luego pone otra casilla que diga constante. ¿Cuánto es la constante? Pues esto que está aquí. ¿Ya calculó las áreas? Sí, ya las tiene allá arriba. Y ya lo único que hace es que a medida que va cambiando el delta de H asterisco, o sea, que es lo único que cambia, usted tiene una casilla abajo que dice caudal. Y esa casilla que va a ser igual, pues a la constante por raíz de 2G delta de H asterisco. ¿Sí? Ok, la diferencia de alturas la tomo como P1 menos P2 sobre No. Eso densidad. es a lo que vamos. Eso es a lo que vamos. A explicar el delta de H asterisco de dónde lo saco. Ah, ok, listo. Porque es lo único que no es constante. Entonces realmente es importante saber de dónde saco ese delta de H asterisco. ¿Listo? Quiero que entiendan esa diferencia de cabezas piezométricas bien. Sí, porque pues estaba pensando sacarla directamente de la diferencia de presiones sobre la densidad por la gravedad o hacer H2 menos H1. Ok, sí, entonces eso les voy a decir. Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Profe, qué pena, yo todavía no tengo muy claro. El área 1 no es la menor. No, el área 1 es la grande. Ok. Acuérdate que la sección 1 es por donde entra el fluido, o sea, por donde está la tubería grande. Y en la garganta es donde está el área 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, bien. Entonces, ahora que ya sabemos que todo esto es una constante y que en realidad lo único importante, lo único que va a variar es el delta de H asterisco, vamos a hablar de ese delta de H asterisco. ¿Qué dijimos que era el delta de H asterisco? ¿A qué se refería un delta de H asterisco? La cabeza piezométrica. La diferencia de cabezas piezométricas. La La diferencia. Es decir, la cabeza piezométrica 1 de la sección 1 menos la cabeza piezométrica de la sección 2. ¿Listo? ¿No Esa- es H2 menos H1? No, es H1 menos H2. Porque acuérdense que quedó P1 menos P2. Ok. Entonces,
eso es lo que significa H asterisco. La diferencia de cabezas piezométricas entre 1 y 2. Voy a tratar de dibujar rápidamente aquí el tubo Venturi de nuevo. Uy, no, ya me quedó feo. Bien, listo. Ahí tenemos el tubo Venturi. Y tenemos que esta es la sección 1 y esta de acá es la sección 2. No, espere que esto me quedó muy feo. Y esta de aquí es la sección 2. Listo. Entonces, ahora, ya dijimos que delta de H asterisco es la diferencia de cabezas piezométricas, o sea, la cabeza piezométrica de la sección 1 menos la cabeza piezométrica de la sección 2. Y es más, aquí va a ser muy fácil porque la cabeza piezométrica no tiene nada que ver con los zetas. ¿Por qué no tiene nada que ver con los zetas? Pues porque yo puse el datum aquí en la mitad. Por lo tanto, no tengo ningún valor de zeta. ¿Bien? Yo podría poner el datum aquí abajo y tener valor de zetas, o el datum aquí arriba y tener valor de zetas negativos. Pero pues lo que me conviene es cancelar los zetas desde el principio, ¿bien? Entonces, ¿qué significa entonces, en ese sentido, si ya cancelé los zetas, por qué estaría compuesta la cabeza piezométrica? Esas alturas, ¿a qué hacen Señor, referencia? ¿lo puede repetir, profe? ¿A qué hacen referencia las cabezas piezométricas? Esas alturas H, ¿a qué se refieren? ¿De dónde saca uno esas H? Mm, ¿Dónde está uno Eh, y dos, no? O sea, como la diferencia que hay entre ellas. ¿O estoy la mal? diferencia de presiones sobre la Ajá. densidad por la gravedad. La diferencia de presiones. Ojo acá. Y por eso es P1 primero, porque ustedes ya me dijeron desde el principio de esta clase que P1 era mayor que P2. Entonces, dice Juan Daniel que esas alturas, esa diferencia de alturas es lo mismo que decir la presión 1 menos la presión 2. ¿Pero qué presión? La presión hidrostática. Acuérdense que este es el término de la presión hidrostática. Y cuando hablamos de cabezas manométricas y de alturas manométricas, solamente hablamos de presiones hidrostáticas. ¿Listo? Así que para poder hallar este H asterisco, yo necesito saber cuál es la presión hidrostática en la sección 1 y cuál es la presión hidrostática en la sección 2. ¿Cómo hago para saber eso? Profe H. ¿Y la H de dónde la saco? Ya, el radio. No, porque los dos están en la misma altura. O sea, no. Más bien, la pregunta es, ¿con qué mido yo la presión hidrostática? ¿Con qué se mide la presión hidrostática? En altura. No entendí, profe. ¿Con qué se mide la presión hidrostática? ¿Con un manómetro? Con un manómetro, chicos, con un manómetro. No pueden olvidar del primer corte, muchachos, por favor. Ah, yo creí que estaba hablando en cuanto a unidades para quitar ¿No? ¿Con el qué? H. ¿Con qué cosa? Ah, Con un manómetro, ¿cierto? Entonces, para yo saber la presión que tengo en uno, pues tengo que tener un manómetro en uno. Y para yo saber la presión que tengo en dos, pues tendré que tener un manómetro en dos. ¿Listo? Y la lectura de ese manómetro, entonces fíjense aquí. Supongamos que el manómetro 1, supongamos que el manómetro 1 me dio acá. Y el manómetro 2 me dio acá. ¿Cuál es delta de H asterisco? Sería pues, la altura de los manómetros, ¿no?
La diferencia. Pues desde donde La empieza el diferencia que manómetro, hay. Exactamente. desde donde empieza el manómetro, o sea, La diferencia que hay en la altura de los dos manómetros va a ser la diferencia de altura que hay entre los dos manómetros. Es decir, esta distancia de acá, chicos, esta distancia de aquí, en estos manómetros, se me convierte a mí en el delta de H, en el famoso delta de H asterisco. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Chicos, profe. ¿hasta ahí tienen preguntas? ¿Alguno O tiene sea alguna? que en ese caso, digamos, en un ejercicio siempre nos darían la presión. Si no le dan la presión, le dan las alturas del manómetro. Ah, ok. O sea que si nos dan la altura del manómetro, no utilizaríamos las presiones ahí. Es que no entendí esa parte. Pues recuérdate que la altura del manómetro, o recuerda que la altura del manómetro está directamente relacionada con la presión. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más alto esté esto acá, quiere decir que hay más presión. O sea, las alturas son iguales que las presiones. Lo que pasa es que una presión vista como una longitud, o sea, una presión vista como una altura, no es nada más que P1 sobre ρg. Si tú te das cuenta, ahí está la presión, pero si lo divides entre ρg, eso es una altura. Entonces, por eso es que las alturas se pueden ver como presiones. ¿Me entienden? Nos tendrían que dar entonces al menos una altura, ¿no? O te dan las alturas de los manómetros, o te dan las alturas de O los las manómetros, o te presiones. dan directamente las presiones. Si nos dan las alturas de los manómetros, esa sería el delta de H asterisco. La de resta uno. de las dos alturas sería el delta de H asterisco. Y si nos dan las presiones, sí lo divido sobre ρg. Ajá. Restas las presiones y las divides sobre ρg. Ah, ya. ¿Listo? Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna otra pregunta? No. Bueno, pero resulta que esto a veces no es así de fácil, porque el mundo es un lugar hostil, entonces no puede ser así de fácil. Entonces, resulta que los manómetros que se utilizan para los tubos Venturi no son manómetros de ese tipo, no son manómetros sencillos, sino que son manómetros diferenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí viene lo más hermoso de esta materia. Y es que aquí yo tengo es un manómetro diferencial, conectando la sección 1 con la sección 2. ¿Listo? Tengo un manómetro diferencial, o sea, un manómetro en U. Y obviamente lo que caracteriza este manómetro diferencial es que tiene un fluido acá, un fluido por dentro. Yo les pregunto, ¿qué nivel va a ser más alto? ¿El de este lado de aquí o el de este lado de aquí? El 2. el 1, no, ¿Dónde hay más presión? No, el 2. ¿En 1 o en 2? el 1. En 1. En uno. Entonces, ¿qué sección empuja más hacia abajo? La 1. La 1, ¿cierto? Entonces, los manómetros diferenciales siempre van a hacer que en la sección más ancha, o sea, en la 1 en este caso, ese manómetro esté más abajo y aquí esté más arriba. ¿Listo? No, no entendí. Sí, que esta parte de aquí, fíjate, en el menisco de la izquierda, el nivel del fluido manométrico, que es el de color rojo, siempre va a ser más bajo. Siempre va a ser más bajo, porque tú tienes más presión en la sección 1. Si tienes más presión en la sección 1, pues eso va a empujar más el líquido rojo hacia abajo. ¿Me entiendes? Que en la sección 2, que tiene presión, pero tiene más poquita presión. ¿Sí me entiendes? Y entonces aquí lo que tenemos nuevamente, fíjense, es una diferencia de alturas. Si se dan cuenta, una diferencia de alturas. Pero, ojo acá, este no es el delta de H asterisco. No es el delta de H asterisco. Esta diferencia de alturas es la diferencia de alturas, pero del fluido del manómetro.
Entonces, por eso a la otra le pusimos asterisco, para no confundirla con esta. ¿Listo? Una cosa es la diferencia de alturas, la diferencia de cabezas piezométricas, y otra cosa es la diferencia de niveles del manómetro. ¿Listo? Hay una relación directa entre esta altura de acá y esta altura de acá. Hay una relación directa, y eso se saca haciendo hidrostática. Pero vamos a ir por partes y eso lo vamos a encontrar después. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Toca tener en cuenta el líquido que tiene el manómetro. Casi siempre es mercurio. Entonces, esto siempre se nos va a convertir al final en una diferencia de alturas de mercurio. ¿Listo? Pero esa diferencia de alturas de mercurio no es igual que la diferencia de cabezas piezométricas. Hay que hacer una relación para transformar una en otra. ¿Cómo así? O sea, si nos dan... Seguramente les dan el delta de H de mercurio, y con ese delta de H de mercurio ustedes pueden hallar el delta de H asterisco, ¿me entienden? Pero eso ya lo vamos a ver en un ejercicio luego. Ah, sí, porque no. ¿Y si ahí vamos a no hacer un entendí. ejercicio, profe? Sí, de hecho voy a dejar de tarea un ejercicio para ver cómo lo trabajan. profe, ¿cómo así? No, profe, yo decía para hacerlo. Sí, para hacerlo, para que lo hagan, sí, precisamente para que lo hagan. Entre todos. Listo, entonces póngale cuidado. Con su ayuda, profe. Entonces póngale cuidado. Y se los voy a dejar fácil, porque no les voy a hacer con el manómetro todavía, sino que les voy a dar de una vez las presiones. ¿Listo? De hecho, espera a ver, miramos una cosa acá. Bueno, listo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Vamos a tener un tubo Venturi igualito al que tengo ahí pintado. ¿Listo? Vamos a tener un tubo Venturi igualito al que tengo ahí pintado. ¿Listo? Así, tal cual el que está ahí. ¿Listo? Seguramente ustedes en internet encuentran fotos más bonitas de un tubo Venturi con un manómetro así. Y entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Los datos para el ejercicio son los siguientes. Los datos para el ejercicio es que el diámetro 1 Espere, profe, espere. son 12 pulgadas. El diámetro 1 son 12 pulgadas. El caudal que atraviesa la tubería, el caudal máximo que atraviesa la tubería, son 360 litros por segundo, ¿cierto? Ese es el segundo dato. Además, lo que atraviesa el tubo Venturi es agua. ¿Listo? Es agua. Lo que atraviesa el tubo Venturi es 360. 360, ahí dice. Lo que está atravesando el tubo Venturi es agua, chicos. Es agua. ¿Eso para qué lo necesitan? Pues para la densidad, obviamente. Agua. La presión 1. Ay, qué mucho. La presión en 1 son 220 kilopascales. Profe, qué pena, ¿qué es lo que dice abajo de el diámetro 1? Caudal máximo, caudal máximo. Ah, ok. $220 kilopascales. La presión 2 son 40 kilopascales. La densidad relativa del mercurio es 13.6. O sea, que es con manómetro diferencial. Es que lo vamos a hacer de las dos formas. Por eso les doy presiones y... Miren a ver cómo ustedes lo pueden hacer y mañana lo revisamos. Ok.
Bien, densidad relativa de mercurio. No, ya no necesitan más. ¿Qué es lo que tienen que hallar? ¿Cuál es la pregunta del problema? La pregunta del problema es, ¿cuál es el tamaño del diámetro 2? En pulgadas, ¿no? Obviamente. ¿El diámetro? El diámetro 2. ¿Cuál es el tamaño del diámetro 2? Una pregunta. Profe, ¿la presión 2 es 40 kilopascales? Sí. Ok. De R que ¿Cómo, Camilo? lo que dice 13,6 que significa. Es la densidad relativa del mercurio. El mercurio es el fluido que hay en el manómetro, ¿listo? A esto lo vamos a llamar delta DH de mercurio. O sea, 13.600. Delta DH de mercurio, vamos a llamar a esto. Y aquí vamos a decir que la distancia, ojo acá, la distancia entre la sección 1, o sea, entre la mitad del tubo, y el nivel y el nivel que marca el menisco izquierdo, ojo, la distancia entre la mitad del tubo y el nivel que marca el menisco izquierdo lo vamos a llamar X. ¿Listo? Entonces, con esos datos, chicos, intenten, por favor, intenten hallar el diámetro 2. ¿Listo? ¿Estamos? Profe, qué pena. ¿X qué es? La distancia que hay desde el centro del tubo hasta la lectura del menisco izquierdo. Ok. Profe, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta? Tienes que hallar el diámetro 2, es lo que está en rojo. Ahí te dejé en rojo eso ahí. ¿Listo, chicos?